Hola, hola, buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Ya vamos a comenzar nuestro espacio oleaje en los mercados, eh, nuestro espacio recurrente para darle seguimiento a lo que pasa en los mercados financieros globales. Bienvenidos entonces a este espacio del día de hoy, 22 de diciembre del 2022. Se nos fue el año ya cerrando en la recta final. Los mercados no toman vacaciones, así que, bueno, nosotros tampoco. Así que estamos acá con ustedes, siguiendo los mercados, viviendo los mercados, respirando los mercados, observando lo que está pasando. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y muchísimas gracias por conectarse y estar allí. Esta es una época, eh, bueno, primero de baja liquidez en los mercados, muchísima gente de vacaciones ya, paseando, disfrutando, descansando merecidamente después de un año bastante rudo, complejo, al menos en términos de mercados en las economías globales. Pero estos comentarios los vamos a dejar para nuestro próximo espacio, que va a ser el día jueves de la semana que viene, va a ser el último jueves del año, y vamos a tener un espacio para hablar del resumen del año, ¿no? Del resumen y de lo que pasó, de lo más importante y dónde estamos parados frente al 2023. Pero eso va a ser para el oleaje que viene, que va a ser el último jueves del año, así que de una vez los invito para que estén con nosotros el próximo jueves en nuestro espacio oleaje. Bueno, arrancando la sesión de hoy, los mercados están en un entorno de baja liquidez, primera cosa que hay que decir, es decir, ya podemos conseguir pocos volúmenes en la mayoría de las operaciones de los mercados, son mercados que pueden estar sujetos a movimientos importantes, cierta volatilidad por un entorno de liquidez reducida. Eh, Estamos también en un entorno donde, bueno, mucha gente esperando el rally de Navidad. Nosotros desde SAFE, como ustedes saben, si han escuchado nuestros espacios, advertimos que no íbamos a ver el Santa Rally este año y en efecto, eh, lo que estamos observando en los mercados es una corrección o un proceso de ajuste bastante, como dijimos, como por goteo, un tanto lento, no hemos visto ningún crash ni nada por el estilo, pero sí lo que vemos es una reducción importante. El día de ayer tuvimos un rebote en los mercados, eh, más o menos considerable. En el caso del índice Standard Poor's 500, que es nuestra referencia, eh, pudimos ver que el mercado rebotó más o menos hasta la zona de los 3.890, coqueteando con la zona de los 3.900. Hoy el mercado abre con un gap a la baja y continúa el proceso correctivo. Este proceso correctivo se inició desde la finalización de este bear market rally, que nosotros pensamos que finalizó en el entorno de los 4.100 más o menos, en el caso del S&P, eso estamos hablando del 13 de diciembre, y desde ahí empezó un proceso correctivo que en nuestra opinión va a continuar. Hemos hecho algunas alertas y los invito también en mi canal personal en YouTube, @CárdenasFX. Yo puse unos videos sobre la importancia de unas líneas en el caso del S&P, del Dow, del Nasdaq. Es interesante para verlo en términos del contexto y hacia dónde eventualmente pueden ir los mercados de cara al 2023. Así que los invito a que vayan y vean el análisis allí. Eh, ¿Qué podemos decir? Empezando la jornada del día de hoy, tuvimos el dato del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que es una revisión del tercer trimestre, no es el dato del cuarto trimestre, porque obviamente no ha finalizado, pero tuvimos un dato mejor de lo esperado, es decir, la revisión fue hecha al alza. El forecast del crecimiento del tercer trimestre estaba alrededor del 2.9, 2.7, 2.9, y el dato con la nueva revisión que salió publicado hace unos momentos, a las 9:30, 8:30 hora este de Estados Unidos, 9:30 nosotros, de Venezuela, en el caso mío, que estoy acá en Venezuela, salió en 3.2%, es decir, hubo una mejoría en la revisión. Pero esto es data pasada, pero impacta, tiene repercusiones en el mercado. Y al mismo tiempo también se publicó el índice de precios relativos al Producto Interno Bruto, que es una medida de inflación un tanto más lenta, pero que mide un poco la variación de precios. Y también fue ajustado al alza.
se esperaba 4.3, fue 4.4. Cuando salieron ambos datos, lo que empezamos a ver en el mercado fue una reacción a la baja en los activos de riesgo. Los índices inmediatamente se empezaron a tornar negativos, empezaron a caer con fuerza, tanto el S&P 500 como el Nasdaq como el Dow, y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? Si la noticia fue buena, si el Producto Interno Bruto fue mejor. Recordemos que estamos en un ambiente de ajuste de tasas donde el principal problema es la inflación, donde el objetivo de la Fed es controlar la inflación de cara al 2023 y un dato mejor de lo esperado en términos de crecimiento les da cancha a la Fed para poder seguir haciendo su ajuste. Y por otro lado, el dato inflacionario un poquito mayor también es presiones a la baja e incentivos a la Fed para que siga con su plan de ajuste. Recordando el tema de la Fed, el objetivo que tiene la Fed, al menos lo que conocimos de Jerome Powell en la última rueda de prensa, es que van a estabilizarse en el entorno del 5.20% en el caso de la tasa de la referencia, la tasa de referencia en Estados Unidos. Estamos ahorita en el 4,5%, 4.5%, así que todavía podemos esperar subidas de tasas en el 2023 y luego una estabilización, es decir, un periodo de tiempo en el que las tasas se van a quedar arriba para que haya el efecto de supresión del tema inflacionario. Las tasas reales siguen siendo negativas. Tenemos un índice de inflación en Estados Unidos en 7.3%, mientras que la tasa de referencia de los fondos de referencia está en 4,5%. Así que las tasas son negativas, reales negativas. Pero el ajuste es muy agresivo y ya empezamos a ver los efectos, vamos a empezar a ver los efectos en la economía real. En términos de mercado, quizás lo más relevante que les quiero dejar el día de hoy para el espacio, nuestro espacio del día de hoy, haciendo una revisión con el tema de las acciones, por ejemplo, ha estado muy, digamos, es noticia lo que está pasando con la acción de Tesla, la famosa acción de autos eléctricos comandada por Elon Musk, que ahora es el jefe de Twitter también, y que ha sido un poco criticado por el rol que está teniendo en Twitter diciendo que, bueno, que descuidó Tesla, qué sé yo, mucha gente diciendo muchas cosas, pero lo cierto es que hablando en términos técnicos, por ejemplo, hoy la acción de Tesla está cayendo 3%. Está cayendo 3% y en términos porcentuales, desde los máximos que nosotros también alertamos a nuestra gente en el inversionista pro, etcétera, veíamos esta acción muy inflada, ya lleva una caída de 67% desde los máximos realizados en noviembre del 2021, un ajuste muy fuerte y es una mala noticia para el señor Elon Musk, que está bastante apalancado, sobre todo después de este gasto impresionante que tuvo que hacer o que hizo con la adquisición de Twitter. Entonces la acción está ahora en $133, son precios que no se veían desde noviembre del 2020. Es un ajuste muy fuerte. Nosotros creemos que esta acción todavía tiene camino a la baja en el transcurso del 2023 y para hablarles de precios objetivos está por ahí alrededor de los $80, $90. La vamos a ver con atención, pero Tesla es un componente importante del S&P 500, una empresa que tomó mucha fuerza y la observamos con cuidado. Otra acción, quizás la más relevante del mercado americano, la más importante, es la manzana mordida, Apple. Apple es la compañía más relevante del Standard & Poor's 500 por capitalización de mercado, fue líder y es la más importante del Nasdaq. Apple, además, a diferencia de otras tecnológicas, ha venido teniendo un comportamiento bastante lateralizado. No ha tenido los ajustes que hemos visto en otras compañías tecnológicas, ni hablar de Meta o de Facebook. Incluso competidores en áreas como Google ha tenido correcciones más importantes. Apple hizo máximos en enero del 2022, inició un proceso correctivo, actualmente está 27% abajo con respecto a esos máximos. Recordemos que esta es la acción preferida de Warren Buffett o la que tiene el mayor peso en su cartera y ya lleva una corrección del 27%. Hay que verlo porque la estructura técnica que está haciendo parece una gran zona de distribución y pudiera Apple estar a las puertas de iniciar un proceso correctivo un tanto más profundo que la puede llevar
a su línea de tendencia principal, alcista principal, que estaba mucho más abajo, en el entorno de los $108 aproximadamente, $107, una línea que está conformada por los mínimos hechos en el 2019 y conectada con el primer semestre del 2019 y luego reconecta con los mínimos de la pandemia en el 2020. Esa línea uno la proyecta y vamos a encontrar que probablemente Apple, si rompe el piso en los $130, puede tener una descarga importante. Así que hay una alerta allí para la acción tecnológica. También tiene que ver con lo que ocurre en China, con lo que ocurre, cómo va a estar la demanda de los productos de Apple el año que viene. Es decir, es muy probable que veamos una continuación. Apple es como el pilar más importante del Nasdaq y del SP 500, y si Apple empieza a caer o pierde el soporte, podemos ver sí que pudiéramos ver un incremento importante en las volatilidades, especialmente del SP 500. Eh, a nivel de lo que viene ocurriendo con las tasas, los bonos a 10 años, algo que siempre hay que observar, los yield a 10 años llegaron a tener una corrección importante y el rendimiento del bono a 10 años llegó a 3,40, y a partir de las últimas decisiones de la Fed del aumento de tasas y sobre todo el discurso de Powell, el último discurso de Powell, hemos visto un incremento en los yields. Ya está alrededor del 3,65%. Tuvimos también un Banco Central Europeo bastante hawkish la semana pasada. Y en líneas generales, el mercado de deuda sí que puede ser un mercado atractivo para el 2023, pero en el muy corto plazo es posible que veamos ajustes en los yields al alza. Es decir, todavía veamos los rendimientos subir un poco, y esto puede generar oportunidad de compra más interesante en términos de precio de los bonos para el año que viene. Entonces, hoy está en 3,65, está un poquito bastante neutral. De la tasa del bono a 10 años en Estados Unidos, me voy a un valor que quiero que le presten atención el día de hoy y los próximos días. Y me estoy refiriendo al dólar index. Para aquellos que no saben lo que es el dólar index es una canasta, es un índice compuesto por una canasta de monedas con referencia con respecto al dólar. Y esto es para poder tener una medida más exacta de si el dólar americano se aprecia o se deprecia en términos de sus pares o de sus contrapartes globales más importantes. ¿Cuál es la más importante? El euro. Pero luego esta cesta está construida también con componentes como el yen japonés, tiene un componente, tiene una parte de la libra esterlina, tiene una parte que tiene que ver con el dólar canadiense. Entonces, al final, entender hacia dónde va el dólar nos puede posicionar muy bien para saber, bueno, primero, los tipos de cambio de referencia en nuestros países, que también se ven afectados, especialmente en Latinoamérica, y también entender las repercusiones que esto puede tener en toda la base de activos, empezando por los activos de riesgo, incluidos los índices de acciones, el Nasdaq, y llegando al renglón de materias primas, donde hay una correlación negativa con el dólar. El dólar ha venido corrigiendo, hizo un máximo específicamente el 28 de septiembre, cuando el dólar index marcó los 114,79, 80 puntos, casi los 115, un rally espectacular durante todo el año 2022 y parte del 2021. Y desde ahí inició una corrección que lo llevó a caer 9,82%. El 9% es una gran corrección para un índice como el dólar. Eso se hizo, como les dije, desde septiembre, más o menos hasta la actualidad. Yo les puedo decir que la corrección ha sido bien importante. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que el dólar hizo techo, el incremento del dólar. Nosotros en Safe somos prudentes con ese view y pensamos que probablemente el dólar index está a las puertas de un incremento hacia cierre de año. No tenemos la certeza si vamos a buscar nuevos máximos en el 2023, pero sí que pudiéramos tener un incremento importante del dólar index por múltiples razones. Quizás la más importante es el pad de subidas de la Fed, que va a continuar, pero ahora los términos a nivel macro, por ejemplo, este dato del crecimiento económico de Estados Unidos que acabamos de ver va a jugar a favor del dólar. Y en un entorno donde tienes dos monedas con riesgos relativamente similares como Europa y Estados Unidos, Europa está entrando en una ventana de riesgo geopolítico importante. Sabemos que las cosas en Europa todavía
la situación entre Ucrania, Rusia y los países de la OTAN, y especialmente todo el tema Europa y el sector energético, está entrando en una ventana de vulnerabilidad porque empieza a morder el invierno. Y en ese entorno pudiéramos ver bastante ruido, que puede haber migración de capitales hacia Estados Unidos, en un entorno donde además el crecimiento económico de las dos economías más importantes, como es Estados Unidos y la zona euro, las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos siguen siendo mejores o más favorables que las perspectivas de crecimiento para Europa. Con lo cual, el dinero busca refugio, busca aprovechar un poco el entorno. Las tasas, además, hay un carry trade donde las tasas, tener dólares paga más que tener euros en términos de lo que es el valor del dinero, la relación porcentual, con lo cual hay una situación a nivel macro que favorece la idea de tener dólares en lugar de tener euros, o en lugar de tener dólares canadienses, o en lugar de tener incluso libras esterlinas. Entonces, y esa situación se mantiene, no ha cambiado, y es posible que esta corrección sea aprovechada y hacia el cierre de año veamos un reposicionamiento de los principales fondos nuevamente en temas de dólares. También la subida de tasas que estamos viendo en los yield favorece a ese escenario. Entonces, el dólar index hoy está en 104.35, repito, después de haber hecho un máximo en los 114, 70, casi 115. Véanlo con atención porque es posible que estemos en una zona de soporte y estemos generando un giro en el dólar index, lo cual nos puede llevar a tener posiblemente, bueno, para aquellos que lo pueden capitalizar desde el punto de vista de trading y lo vean, por ejemplo, en el lado del FX, observen el euro dólar, por ejemplo, la paridad euro dólar, que está en una situación, ahora mismo está en los 1.06, allí en la figura 1.06. Nosotros pensamos que va a haber un pullback a la paridad, al 1.000 en las próximas semanas, así que aquí pareciera que hay un setup interesante para cortos en el euro dólar. Véanlo con atención, para aquellos que siguen este mercado. Para aquellos que no lo siguen, pero que igual el dólar les va a afectar, tengan en cuenta que el dólar puede iniciar una subida importante. Es interesante ver lo siguiente: el dólar index, como les dije, tuvo una caída del 9%. Usualmente cuando hay este respiro en el mercado y el dólar index ajusta, esto es favorable para los activos de riesgo. Y llama mucho la atención que en medio de esta corrección que ocurrió en el dólar, no hemos visto una reacción en los activos de riesgo muy favorable. Es decir, no hemos visto un rally en el S&P 500, no hemos visto un rally en el Nasdaq sostenible, no hemos visto un rally en el Bitcoin, por ejemplo. Esto nos habla del entorno de liquidez suprimida que hay en el mercado. Si después de una caída importante del 9% en el dólar index no hubo una reacción de los activos de riesgo con un rebote que debía haber sido relativamente importante, esto es un mensaje bien interesante desde el punto de vista intermercado que nos envía el propio mercado y donde nos dice que, pero si llegara a haber entonces ahora una subida del dólar index, esto puede jugar en contra de los activos de riesgo. Estamos en un bear market y así funcionan los mercados bajistas. Los mercados bajistas caen con buenas noticias los mercados. Hoy tuvimos una buena noticia desde el punto de vista macro, tuvimos un muy buen resultado de ajuste al alza del crecimiento económico en Estados Unidos y la reacción del mercado fue con caídas. Esto es típico de los bear markets. Hemos tenido una caída importante del dólar y hemos visto una reacción suprimida del mercado. Al mismo tiempo, hay muchas personas que están un poco confundidas o pensando que, bueno, ¿qué está pasando con el VIX? Los que siguen el VIX, que es el índice del miedo, el medidor de volatilidad un poco referente a las opciones sobre el Standard & Poor's 500, que tiene una correlación inversa con el índice. Hoy el VIX sube 5.83%, pero está en un nivel bastante bajo, 21.22. El VIX, hemos visto ajustes en el mercado en las últimas semanas con un VIX también bastante suprimido. Es decir, no hemos visto incrementos del VIX. Y esto es interesante también comentarlo porque esto lo puse en mi cuenta personal. En un bear market, cuando ya entramos en una fase 2 del bear market, vamos a hablar de las fases. Inicialmente la primera fase fue lo que vimos en el 2022 y para algunos mercados desde el 2021.
Pero en el 2022 hemos empezado a ver ajustes, volatilidades muy fuertes, caídas sorpresivas, después rallies muy fuertes también, de correctivos, y todo esto son entornos de volatilidades muy fuertes. Eso es una primera etapa donde el mercado intenta entender qué es lo que está pasando. Hay liquidaciones, hay procesos de riesgo que se van generando, pero al final hay volatilidad. Pero luego, cuando el mercado entiende que lo que está detrás, los drivers que están provocando el ajuste, van a continuar y donde hay una situación que ya no es una sorpresa, sino es una nueva realidad, entonces el mercado encuentra una nueva tendencia. Y hacia donde vamos, o en la segunda etapa del ajuste del mercado, es un bear market tendencial. Tendencial es que ya la tendencia empieza a tomar forma, ya dejamos de tener tanto ruido y volatilidades sorpresivas, y cuando el mercado se mete en tendencia, ya sea cuando hablamos de una tendencia al alza o a la baja, una de las condiciones de un mercado en tendencia es que las volatilidades se reducen. Las volatilidades en las tendencias tienden a reducirse porque el mercado encuentra un movimiento de normalidad o de un curso de normalidad digamos, definido. Entonces el mercado se mueve como con una inercia distinta, poco sorpresiva, pero para aquellos que no entienden el proceso puede ser muy doloroso, sobre todo si estás en la postura contraria. A mí en lo particular me pasó en el 2017. En el 2017, los mercados, después de tener un movimiento sorpresivo, explosivo al alza, después de la victoria de Trump en Estados Unidos, el 2017 fue una tendencia al alza clásica, pero con volatilidad extremadamente suprimida. Eventualmente uno esperaba que tener niveles de volatilidad mayor, incluso en las subidas, porque veníamos de años también complicados, 2015. Y bueno, al final el 2017 fue un año de tendencia al alza con una volatilidad muy, muy reducida. Y luego, pues, cuando los mercados empiezan a encontrar sus puntos de inflexión, sus techos, la volatilidad retorna. Eso fue algo que se vivió luego a finales del 2018 y bueno, ya vino las volatilidades del 2020 y entramos en un esquema distinto de mercado que fue todo este rally, esta burbuja que se generó en el COVID. Y ahora estamos viendo una primera etapa de ajuste con mucha volatilidad que fue en el 2022 y probablemente el 2023 va a ser una etapa de bear market tendencial, al menos en el primer trimestre del año. Pero ojo, hay que tener cuidado con esto, que sea tendencial no significa que no podamos tener días donde las volatilidades se incrementen con mucha fuerza. Por eso les recomiendo ver el video en mi canal personal sobre el mapa del mercado del S&P. Y en mi opinión yo creo que vamos a tener un ajuste por goteo, donde vamos a seguir viendo caídas como programadas, sin mayor ruido, pero ajustes día a día vamos a ver pérdidas en los valores nominales de los índices y vamos a ir a zonas que pueden ser peligrosas desde el punto de vista de la liquidez y de lo que puede generarse en el mercado. En el caso del S&P, mi nivel donde yo creo que sí puede haber un incremento de volatilidad es si llegamos a perder los 3.350 puntos. Hoy estamos en 3.812, estamos a 500 puntos de esa zona. Esos 500 puntos creo que se va a hacer con una volatilidad relativamente suprimida, relativamente calmada, con caídas intersemanales, con un VIX que no va a ser una cosa extremadamente fuerte, a menos que pase algo, ¿no? Particularmente. Pero luego sí que cuando lleguemos a esa zona donde hay un soporte importante y donde el mercado pudiera ver y definir qué va a hacer, si lo rompe puede haber unos problemas de liquidez y ahí sí que pudiéramos ver un entorno como el que vivimos hacia el año 2008, en octubre, cuando hubo la quiebra de Lehman Brothers, etc. Entonces, el camino de aquí en adelante, hacia el cierre de año, les digo nuevamente, no esperen un bear market rally, no esperen la liquidez mínima, está reducida, esperen más bien un movimiento de lateralización con un sesgo bajista hacia cierre de año y mucho cuidado con unos incrementos con las caídas cuando lleguemos a zonas claves de soporte en los índices, porque pueden ser disparadores de temas de riesgo. En el tema de las materias primas, por ejemplo, hemos visto un incremento en los precios del crudo en los últimos días, donde el precio del WTI, por ejemplo, abrió a la alza
coqueteando con la zona de los $80 y ya el mercado está corrigiendo toda la ganancia y ya el crudo empezó a estar en terreno negativo. La tendencia de fondo, al menos en el corto plazo, es bajista en el caso del crudo, al igual que el gas natural, al igual que todas las materias primas están empezando a tener o están continuando su proceso correctivo, que es exactamente lo que quieren los bancos centrales cuando suben las tasas de interés de una forma tan agresiva. En el caso del crudo, nosotros, bueno, viene el invierno, no sabemos el tema geopolítico, qué es lo que va a pasar, pero digamos que si hay cierta normalidad, podemos esperar o podemos seguir viendo caídas en los precios, al menos en el corto plazo, especialmente por las variables macro que están generando la presión. Estoy hablando de las tasas y de una posibilidad de un incremento del dólar index hacia cierre de año. Igual está pasando en el mercado de granos. En el mercado de metales sí que vimos un incremento importante, por ejemplo, en las cotizaciones del oro. Esto es un espejo contrario del dólar. Ya les había dicho que que el dólar había caído 9% y esto lo capitalizó un poco con el rebote que estamos viendo en el oro. Pero nosotros pensamos que como vamos a tener posiblemente un incremento del dólar hacia cierre de año, pudiéramos ver también ajustes en el metal precioso. De hecho, nuestro programa de trading e inversión en materias primas, tenemos ahí dos trades abiertos siguiendo este mercado, son trades tácticos. Uno es en el ETF DRIP, que es un doble short en el sector de oil and gas, porque pensamos que va a haber un ajuste de este sector después de tener ganancias espectaculares durante el 2022, pero probablemente 2023 puede comenzar con un ajuste importante. Y otro es en DOS, que es un short en mineras, donde también pensamos que puede haber un ajuste en el sector de minería, de las mineras de oro, producto de este incremento en el dólar. Son trade tácticos, no es nuestra visión de mediano y largo plazo, que la conocen nuestros alumnos, que además lo hemos hablado y que creemos que estamos en un super ciclo alcista de commodities. Pero los ciclos no se hacen de manera lineal, ni no se hacen en línea recta, se hacen en ondas y estamos posiblemente en una onda 2, que es una onda correctiva, que va a generar unas oportunidades interesantísimas de cara al 2023 para los que quieren posicionarse de manera estratégica hacia el mediano y largo plazo. Hemos visto caídas importantes en acciones relacionadas con el sector energía, quizás una icónica que muchos seguimos en Latinoamérica o muchos siguen es Petrobras. Petrobras tuvo la petrolera brasileña tuvo unas caídas importantes en los últimos días, llegó a marcar un mínimo en 8.89, ahora esta semana ha sido de rebote, hoy está en los $10, pero habla un poco de lo que es una onda 2, ¿no? Hemos visto también en el sector de energía, algunas compañías que fueron líderes, cómo están corrigiendo hacia el cierre del año, lo cual nos habla de la fortaleza del mercado, lo que fue muy fuerte durante el 2022. Ya, bueno, los inversionistas están tomando ganancias. Un ejemplo icónico es lo que pasa con Oxy, que es la compañía, esta petrolera que además nosotros la tuvimos en nuestra cartera del programa en energía y la vemos con atención. Warren Buffett empezó a comprar Oxy de manera increíble y tuvo un rally espectacular, pero Oxy ya lleva una corrección al día de hoy desde sus máximos, aproximadamente del 19.7%, está corrigiendo. Y esto es absolutamente normal que pase en el entorno actual. Hoy, en la visión de hoy de mercado, vamos a ver un momentico los mapas. Y el día de hoy es interesante porque lo que está más rojo en el mapa son las acciones tecnológicas. Hoy Apple cae 2.27%, Microsoft 2.92%, Google 2.58%, Amazon 2.59%, pero cuidado con Tesla, que les estoy diciendo, Tesla está cayendo 3.71% el día de hoy. Entonces, es interesante, bueno, Meta está cayendo 2.70 y no hay casi nada verde. Lo único verde, medio verde, es algunas acciones del sector de healthcare o de salud, que usualmente es un sector que puede funcionar como defensivo, pero todo prácticamente el día de hoy, a diferencia de lo que fue el día de ayer, está cayendo. Llama la atención el sector de semiconductores, caídas importantes el día de hoy. Compañías como AMAT están cayendo 7.4%, CLAC 5.73%. Échenle un vistazo.
Nvidia está cayendo 6.12%, Qualcomm 4.36%. Le están dando un golpe duro al sector de semiconductores el día de hoy. Hay muchas tensiones comerciales con China. Hay un tema, China sigue siendo un gran tema. Hay incrementos de los contagios de COVID después de eliminar las restricciones que se venían teniendo, que venía teniendo el gobierno chino, y las cifras de contagio están aumentando. Algunos analistas están diciendo que vamos a enfrentarnos a unas 3 olas nuevas de COVID en China a principio de año, donde puede haber contagios masivos importantes. Y esto la verdad es que ya es un tema que nos tiene cansados, hemos pasado ya por todo el tema de la pandemia, que fue un tema tan duro, y pensar que el inicio del 2023 podamos seguir teniendo estos temas es algo que nos preocupa y que, bueno, obviamente también es cansón el hecho de nunca terminar de salir de este proceso. Pero la realidad es esa. En China los números están aumentando de contagio. Se prevé que hay un gran número de población vulnerable que no está vacunada, etcétera, y que eventualmente hay algunas cifras un poco monstruosas de lo que son proyecciones de lo que puede ser los contagios cuando quitaron las restricciones, pero eso lo comentaremos más adelante y lo iremos viendo. La verdad es que es complicado tener cifras actualizadas y fidedignas de lo que realmente pasa en China. Las fuentes no son, en conseguir buenas fuentes de información para tener una foto muy clara de lo que pasa es complicado. Este tema lo seguimos viendo, pero hay un elemento ahí de riesgo interesante que hay que observar y que puede afectar también al mercado de commodities, como hemos dicho, si llegara China a volver en algún momento a temas de lockdown o de cierres como los venía realizando. Mientras tanto, los mercados siguen cayendo. En el día de hoy, los activos de riesgo, el S&P está en los 3.808. A nosotros no nos sorprende, nuestro semáforo sigue estando en rojo. Acuérdense que nuestro semáforo es nuestra medida con la que comunicamos a nuestra comunidad, a nuestros alumnos y a las personas que siguen nuestro timeline, nuestra idea de si hay apetito o no por riesgo y eventualmente cómo deberían comportarse los activos. En un entorno de semáforo en rojo, lo que usualmente pasa es que tenemos correcciones en los activos de riesgo, especialmente los índices, Nasdaq, SP500, Dow, mercados emergentes, y comportamiento positivo en los activos que suelen ser refugio, como por ejemplo el dólar index y los bonos, en este caso, los bonos de alta calidad. Y nuestro semáforo sigue en rojo. Sigue en rojo, no vemos razones para pensar que vamos a tener un Santa Rally o un rebote importante. Nuestro semáforo se puso en rojo cuando el índice SP500 llegó a los 4.010 puntos. Desde ahí la relación de riesgo-recompensa no era favorable y advertimos a nuestra comunidad que era momento de tomar ganancias. Para aquellos que hicieron el curso Inversionista Pro y siguen lo que está haciendo el mercado, tenemos nuestro velero Fluir, que es un velero táctico. Ese velero, no tengo duda que ha salido nuevamente de puerto. Tuvo un pequeño retroceso el día de ayer, pero no hizo nuevos mínimos, y así que el día de hoy va fluyendo, el viento a favor que va a tener este velero cuando este tome realmente tracción es cuando veamos un incremento del dólar. Mientras el dólar esté suprimido, el velero puede tener buen comportamiento, el portafolio puede tener buen comportamiento, pero no va a desarrollar todo su potencial. Y esto es algo que pudiéramos ver hacia cierre de año, así que presten atención a la cartera Fluir, que puede ser interesante para el posicionamiento de cara a lo que va a ser el cierre de año y el primer trimestre del 2023. A nivel geopolítico, por acá, bueno, aprovecho para saludar a los que están acá. Aquí está nuestro compañero profesor José Chalhop, Darío Carrera, también gran conocedor de la geopolítica, alumno nuestro, compañero nuestro, Douglas Betancourt, nuestro profesor Douglas en el tema de energía, Ayato, Yarol, Jaime, Irán, bueno, Fernando, a Luis Alfredo, que siempre está aquí, los saludo, Juan Brasmata, a Álvaro, a Coro, a Corito, a Adriana, a José, bueno, tantas personas, amigas de nuestra comunidad, gracias por conectarse. No los puedo saludar a todos, pero nos encanta que estén acá, sobre todo en una fecha tan complicada, porque mucha gente estaría
yo no sé, algunos de ustedes están conectándose desde el teléfono probablemente en la playa, en la montaña, en la casa familiar, en la casa de los abuelos, en las visitas que, bueno, es época de encuentro, es época de familia, es época de descanso también. Pero no podemos dejar de ver lo que pasa en los mercados en un año tan importante como este. Y por eso es que nosotros tampoco, sí tomamos nuestros descansos, pero también tenemos un ojo puesto en los mercados y no dejamos de hacer esta actividad. Así que el próximo jueves saben que tenemos oleaje, va a ser nuestro oleaje, nuestro último oleaje del año, es el último jueves del año, así que los esperamos para poder hacer el resumen de lo que ha sido este 2022. Increíblemente importante y fascinante desde el punto de vista de los aprendizajes y del conocimiento que nos puede brindar de cara a lo que puede ser más adelante. Les decía que en el tema geopolítico están pasando cosas muy importantes también. Allí, día de ayer pudimos ver los videos y la información del presidente Zelensky de Ucrania en suelo americano, en Washington, reunido con Biden. Y ahí más allá de las posturas que pueda tener cualquiera, los que estén a favor de Rusia o estén a favor de Ucrania o lo que sea, porque hoy en día realmente la población está muy polarizada. Pero digamos que esto es un tema histórico, o sea, están pasando cosas de historia viva y es interesante verlo. Es interesante ver lo que está pasando. Zelensky estuvo reunido con Biden. Biden le prometió estar con Ucrania hasta el fin de los tiempos prácticamente, brindarle mayor ayuda económica, etcétera. Muchos cuestionan este tema de la ayuda económica, este tema de los negocios que están detrás de todo este flujo de capitales enorme, gigantesco que se está dando, el hecho de que se ha llegado a una especie de estabilización del negocio de la guerra o de la guerra, donde no se llega a una solución, sino que se llega a una especie de status quo permanente, donde al final del día hay muchísimo dinero gastado y lamentablemente también muchísimas vidas y muchísima población afectada en este país, especialmente en Ucrania. Entonces, la visión es que este conflicto está bastante normalizado. La idea es que probablemente esto va a extenderse. No hay idea clara de algún tratado de paz o de acuerdo con Putin o los que están sobre la mesa. Aquí lo que se ha hecho es una normalización de la guerra, del negocio de la guerra, y es lamentable. Eso es una opinión muy personal, que esto lo estemos viviendo, lo estemos viendo, pero bueno, así parece funcionar el planeta. Hay otra información relevante que es el presupuesto de Estados Unidos de el famoso bill que está proponiendo el Senado para ser aprobado. Un bill que tiene más de 4.500 páginas, que casi nadie se ha leído, que Elon Musk incluso ha venido tuiteando en los últimos días acerca de este plan de presupuesto de la nación de 1.7 trillones, donde hay partidas también bastante locas que está sugiriendo el Partido Demócrata. Está siendo criticado, pero bueno, esto también ha sido noticia en los últimos 2 días, es decir, todo el tema del gasto público y de lo que se plantea de cara al próximo año. Entonces, se está viendo desde el punto de vista de las redes sociales, un poquito poniendo la lupa en lo que está pasando allí, y es interesante ver las partidas y la construcción, pero es algo que es un proyecto de 4.500 páginas que, como muchos de los que están leyendo o que han tenido acceso al documento dicen que, bueno, que prácticamente no se puede leer. Eso está allí, es otra de las noticias importantes. Tuvimos inventarios de crudo esta semana, los inventarios de crudos se redujeron, la semana anterior hubo un aumento, las reservas estratégicas de crudo en Estados Unidos han venido cayendo, siguen cayendo. La idea del gobierno de Biden es recomprar estas reservas cuando el crudo esté en niveles más o menos como los que estuvo hace unos días en 70 o más abajo, eso es un poco lo que han dicho. Nosotros pensamos que esto es una jugada peligrosa, pero es un gran short que está haciendo el gobierno americano en temas de precios de petróleo. Y en mi opinión creo que pareciera que les está funcionando, les pudiera funcionar, sobre todo de cara al primer trimestre del año. ¿Qué otras cosas les puedo decir acerca del mercado? Bueno, mucha prudencia, el mercado está haciendo lo que pensábamos que eventualmente haría.
está cayendo por goteo, está ajustándose, aprovechen para replantearse estratégicamente qué es lo que va a ocurrir, cómo van a sacarle partido en el 2023. Bueno, los que son traders todos los días tienen una batalla contra el mercado y contra sí mismos, y aquí pues quizás es poco el valor que les puedo agregar. Pero nuevamente les dejo dos mensajes. Échenle un vistazo al dólar de cara al fin de año, quizás puedan tener una oportunidad de posicionarse estratégicamente en algo, y no esperen un Santa Rally. No esperen un Santa Rally, no vemos liquidez entrando al mercado para sostener los precios, ni tampoco vemos drivers que pudieran generar una expectativa de subida. Es todo lo contrario. El año que viene vamos a tener ajustes en los beneficios empresariales y les dije que probablemente la palabra de moda no va a ser la inflación, que fue la palabra de moda del 2022, sino la palabra de moda va a ser recesión. Una recesión que luce lejana aún en Estados Unidos, pero muy cercana en países como Japón, Inglaterra, Europa, en todo su contexto, incluso la misma China. Hay unas situaciones allí también que hay que observar. Bueno, señores, creo que con esto hemos completado el oleaje de hoy. Tenemos oleaje la próxima semana, no se preocupen, ahí vamos a hacer un resumen del año, pero mientras tanto, mucha prudencia con los mercados, siguen ajustando, no nos sorprende. Nosotros seguimos con nuestro posicionamiento en el sector de materias primas y con la cartera táctica del inversionista Pro en Fluir y bueno, y con los trades de corto plazo que pueden estar haciendo los que están en el trading avanzado, pues ahí tenemos 3 mandatos que explicamos y por esos mandatos hoy tenemos señales de entrada corta en los mercados, especialmente en los índices, cortos en el euro dólar. Bueno, haciendo una revisión un poquito tácticamente del day trading, hoy parece un día de sell-off. Les envío un abrazo, gracias por conectarse y nos escuchamos en el próximo oleaje. Un abrazo para todos. Y bueno, feliz 24, feliz Navidad. Espero que les traiga muchísimas cosas del Niño Jesús. Un abrazo.